de estabilidad de taludes. Y vamos a aprovechar un poco el tiempo para hacer un par de ejercicios, porque también lamentablemente no voy a concluir toda la clase porque tengo una reunión con el vicerrectorado. Entonces vamos a hacer hasta donde me dé el tiempo, que es 6 menos cuarto. Entonces vamos a empezar por donde quedamos. Habíamos visto ya el método de Dovelas y nos toca ver el método de Bishop, que es una variación del método de Dovelas, pero que está orientado a una particularidad que tiene. Entonces vamos a ver ese caso y después vamos a hacer un par de ejercicios para ganar el tiempo. Entonces hemos visto hasta esto de Dovelas para llegar a una ecuación del factor de seguridad, incluyendo presión intersticial del agua, que era un caso excepcional de Dovelas también. Y nos toca ver el método de Bishop. Este método de Bishop es una alteración del método de Dovelas, pero con un criterio adicional. Ese criterio adicional es que el método de Dovelas no tomaba en cuenta los esfuerzos que pudieran presentarse entre dovela y dovela, en las paredes de las dovelas, que es de carácter no real, porque no van a caer los taludes por dovelas, ¿no? Pero para carácter matemático del análisis, Bishop ha hecho esa consideración para alterar un poco la ecuación final del factor de seguridad. Entonces, los análisis e investigaciones que hace Bishop terminan en 1955, quien es un investigador de la línea del método de Dovelas. Propone una solución más refinada que el método de Dovelas ordinario, que es el que hemos visto. En el método planteado, el efecto de las fuerzas sobre los lados de cada dovela es representado, es decir, sí considera el efecto de las fuerzas sobre cada lado de cada dovela. Entonces, si recordamos un poco en esta gráfica la composición de las dovelas, entonces estas dovelas tienen una alteración en sus lados y estos esfuerzos laterales entre dovela y dovela en la primera ecuación sobre dovelas para el factor de seguridad no fueron tomados en cuenta como esfuerzos adicionales, sino se basó solamente en el peso de la dovela y el esfuerzo en la línea de falla. Para el caso de Bishop, o sea, estos también deben considerarse y pueden alterar la ecuación del factor de seguridad. Ese es el criterio. Entonces, a diferencia del método de las dovelas, sí considera las fuerzas que se presentan en las caras laterales entre dovela y dovela. Bajo ese concepto, Bishop hace una consideración de estos esfuerzos y llega a una
ecuación del equilibrio de la cuña, el momento de la fuerza motriz es igual al momento de la fuerza de resistencia, teniendo la siguiente ecuación del factor de seguridad del talud. Es esta la ecuación de talud que nos presenta Bishop, donde hay dos elementos nuevos que no los habíamos tomado en la anterior ecuación. Si recordamos la anterior ecuación de dovelas, en esta ecuación no aparece B sub n ni aparece el componente m, un coeficiente m. Entonces, en la ecuación de Bishop sí aparece B sub n y aparece el factor o el coeficiente m. El resto de los parámetros es exactamente igual. Interviene el peso, interviene el ángulo de fricción, interviene el ángulo componente del peso, interviene la cohesión, pero no intervenían estos factores de B sub n y m. Entonces, si vemos la gráfica que no está en esta gráfica, pero lo vamos a ver en algún ejercicio que hagamos de Bishop, cómo se considera a m y a B sub n a partir de, en algunos casos, de tablas y otros de ábacos, que pudiéramos tomar estos dos valores que lo consideran entre dovela y dovela. Esa es la única variación que tiene Bishop en el análisis de la estabilidad de taludes para hacer este análisis basado en la metodología de las dovelas. Entonces, tal vez en estos tiempos el método más utilizado es el de Bishop, porque se considera un poco más dado a situación real que a situación ficticia, como es el de las dovelas. Es decir, cualquiera sea la forma de caída en deslizamiento o en derrumbe del talud, las partículas que van a estar pegadas y se empiezan a derrumbar van a tener un desgaste con las partículas que quedan fijas hasta que éstas se produzcan su propio deslizamiento o derrumbe. Entonces sí hay ese contacto lateral entre pared y pared, no así geométricamente como les estamos mostrando las dovelas, porque en la práctica no se van a caer las dovelas geométricamente perfectas, no, sino va a caer de masa en masa por sectores, pero que equivalen para nosotros a una dovela, y así sucesivamente no van a caer como una sola masa. Es casi imposible de que el derrumbe o el deslizamiento de un talud se produzca como una sola masa. Siempre va a caer de sectores en sectores, y para nosotros esos son representados por los segmentos de las dovelas, ¿no? Entonces, quedamos con Bishop, que es una alteración de las dovelas, pero finalmente nos representa esta ecuación para el factor de seguridad, cuyo concepto del valor de factor de seguridad sigue siendo el mismo que para todos los análisis de estabilidad, es decir, esperando que sean mayores a 1.5, y en ese valor sí consideramos estable. Para menores a 1.5 hasta 1 lo consideramos en una situación crítica con posibilidad de deslizamiento o derrumbe, y menores a 1 con seguridad van a estar ya en situación de deslizamiento o derrumbe cualquier talud.
Entonces, con eso terminaríamos los métodos de análisis de taludes y pasaríamos a ver un par de ejercicios en el tiempo que todavía me queda para ver cómo se aplican estas fórmulas en el análisis de estabilidad, que no es nada más que tratar de encontrar alturas críticas, factores de seguridad, situaciones de casos particulares en que pudieran presentarse para la longitud o el ancho, la altura del talud, etcétera, etcétera. Son varios problemas geotécnicos que podrían darnos a partir de las relaciones y fórmulas que hemos escrito. Entonces vamos a pasar a un primer ejercicio que pueden copiarse el enunciado. Dice, un corte debe ser hecho en un suelo que tiene un peso específico de 17 kilonewtons por metro cúbico, una cohesión de 40 kilonewtons por metro cuadrado y un factor de fricción de 15 grados. El lado del corte del talud hará un ángulo de 30 grados con la horizontal. La pregunta es, ¿qué profundidad de corte de talud tendrá un factor de seguridad de 3? Entonces, es una pregunta para averiguar cuánto es la profundidad crítica que nos permite un factor de seguridad de 3. Entonces, los datos que tenemos es el factor de fricción, que es 15 grados, la cohesión, que es 40 kilonewtons por metro cuadrado, el factor de seguridad al que queremos llegar es 3, tanto por fricción como por cohesión, que en este caso deben ser iguales. Y lo primero que hacemos es una relación que es común en los taludes, es que el factor de fricción podría ser la relación de la cohesión en condición normal y la cohesión en condición de deslizamiento. A partir de esta relación, calculamos la cohesión en función a que conocemos la cohesión dada por el laboratorio y el factor de seguridad al que queremos llegar, que es el factor de 3. Entonces, tenemos los 40 kilonewtons por metro cuadrado sobre el factor de 3, que nos da 13.33 kilonewtons por metro cuadrado. Esa sería la cohesión de deslizamiento. Una vez que tenemos este factor, podemos ir a otra ecuación que la tangente de fricción para el deslizamiento será igual a la tangente de fricción normal sobre el factor de seguridad. Entonces, la tangente del factor de fricción es de 15 grados sobre 3, es inversamente el arco tangente me da que el ángulo de fricción para condición de deslizamiento es 5.1 grados. Con ese dato ya puedo entrar a la ecuación del H crítico que pusimos esta ecuación, donde conocemos
la cohesión en condición de deslizamiento, el ángulo o el peso volumétrico del suelo, el ángulo que corresponde de inclinación, que en este caso tienen beta, pero que nosotros tenemos dato como el ángulo de 30 grados respecto a la horizontal, el ángulo de fricción de deslizamiento que hemos determinado de 5.1, y con esos valores reemplazamos en esta ecuación para hallar un H crítico. Ese H crítico es de 16.8 metros. Sería bueno que ustedes en sus casas puedan con sus máquinas hacer esta operación para comprobar que evidentemente es 16.8 el resultado. Que sería la respuesta a la pregunta. O sea, la pregunta era ¿qué profundidad de corte de talud tendrá un factor de seguridad de 3? Una profundidad de corte de talud de 16.8 estaría para tener un factor de seguridad de 3. Esa es la respuesta. No sé si alguien pudo hacer la operación con su máquina para ver si estamos bien con el resultado ante esa operación. Sí, Salinge. Ya. Entonces, ese es el procedimiento para esa pregunta que es relativamente sencilla. Solo nos están preguntando cuánto es la altura crítica para tener un factor de 3 en la estabilidad del talud. Vamos a otro ejercicio también de la estabilidad de taludes. Pueden copiarse el enunciado. Un talud de corte de arcilla saturada forma un ángulo de 60 grados con la horizontal como se muestra en la figura. El ángulo que forma la horizontal con el talud de estudio es este ángulo que es 60 grados. El talud es de una arcilla saturada, cuyo peso volumétrico es 18 kilonewtons metro cúbico, cuya cohesión es de 35 kilonewtons metro cuadrado, y como ángulo de fricción es 0. Y hemos dicho que ese caso se da cuando la arcilla está saturada, es decir, no hay fricción. La fricción es considerada 0 para esos casos, cuando tenemos arcillas saturadas. Bajo esas condiciones de este talud, nos piden dos consultas. Que determinamos la profundidad máxima crítica. Nos están pidiendo el H crítico y nos piden a qué profundidad se debe hacer el corte si se requiere un factor de seguridad de 2. Entonces son esas dos consultas que nos hacen con este caso del análisis de estabilidad de este talud de corte de arcilla saturada. Entonces ya le han copiado la figura y los datos. Vamos al procedimiento de resolución de este caso. Para el inciso A
de determinar la profundidad máxima crítica en los casos de taludes con ángulo de fricción 0, hemos dado una ecuación que es la cohesión en caso de crítico sobre el peso volumétrico por el factor de contacto en la línea de falla. Este factor M, hay unos ábacos y unas tablas que les voy a pasar en el Moodle para que les sirva para calcular los valores de M. En este caso, ese valor de M es 0,195. El peso volumétrico es 18, que era un dato. Y la cohesión en línea de falla es 35. Entonces ya tenemos los tres valores, hacemos operaciones y nos da que el H crítico o la profundidad crítica para este talud es de 9,97. Compruébenlo ustedes si es que ese valor les da con estas operaciones bajo estos valores. El segundo inciso que nos piden es a qué profundidad se debe hacer el corte si se requiere un factor de seguridad de 2. Entonces, para un factor de seguridad de 2, la cohesión que tiene el material sobre la cohesión del deslizamiento es el factor de seguridad. Si tenemos el factor de seguridad de 2 y la cohesión del material, entonces podemos hallar la cohesión en deslizamiento en la línea de falla y sería el valor de 17.5 kilonewtons metro cuadrado. Como ya tengo la cohesión en línea de falla, para hallar el H crítico utilizo la ecuación de la cohesión sobre el peso volumétrico por el valor de M. Ya conocemos el peso volumétrico, el valor de M que sale de una tabla o de un ábaco y la cohesión en línea de deslizamiento de falla. Entonces, con esos valores me sale que el H crítico es 4.99 metros. Hagan también la comprobación con sus máquinas si da este valor exactamente. Entonces, con eso estaríamos calculando el H crítico en cualquier caso como profundidad máxima y el H crítico exclusivamente para tener un factor de seguridad de 2. Cuanto más aumenta mi seguridad, va a disminuir el H crítico, porque yo quiero no correr riesgos de deslizamiento o derrumbe del talud, y para tener menores riesgos de deslizamiento o derrumbe del talud, voy a necesitar un mayor factor de seguridad. Y si tengo un mayor factor de seguridad, va a disminuir ese H crítico. Entonces, bajo esas condiciones, nos podemos dar cuenta acá que de 4,97 que podía tener la altura del talud en forma crítica, para un factor de 2
si necesito solamente una altura crítica de 4,99, mucho menor. Entonces, con eso determino los dos incisos que me pedían en este ejercicio. La profundidad máxima crítica y la profundidad máxima crítica con factor de seguridad de 2. Vamos a un tercer ejercicio y a ver hasta dónde podemos hacer. Si no, les dejo lo que falte para sus casas hasta 6:45 que tengo la reunión. Un tercer ejercicio dice, para el talud que se muestra en la figura, encuentre el factor de seguridad contra el deslizamiento por el método de Dovelas. Entonces ya hemos visto que el método de Dovelas tiene una ecuación para el factor de seguridad que está basado en dovelas sucesivas que imaginariamente se hacen en el talud. En este caso, o sea, están haciendo dovelas de 4 metros y diferentes alturas, ¿no? Va a variar las alturas de las dovelas porque desde el horizonte hasta el horizonte de la cabecera del talud hay 14 metros, pero las dovelas que se vayan formando en el cuerpo del talud van a ser de diferentes alturas. Entonces, tenemos que ponerle todos los datos en base a la base de 4. Esa la base de 4 es para este ejercicio. Después uno podrá hacer de valores que uno adopte. Mientras menores son los valores de la base de la dovela, obviamente van a ir más a la realidad de lo que podría ocurrir. O sea, los derrumbes no ocurren de toda la masa cae de un solo movimiento. Van cayendo de a poco, ¿no? Entonces, la decisión de tomar para el cálculo las bases está en función a la experiencia, pero ni valores muy altos, porque no podríamos hacer dovelas de 8 o 10 metros, porque ya estaría pensando que va a caer un talud, toda una masa. Eso no es real. Y si hago muy pequeñas de 0,50, seguro que va a caer el material por deslizamiento en esas dovelas pequeñas, pero podrían ocurrir que si los esfuerzos son más grandes, haya mayor material que de 0,50, que sería muy pequeño, ¿no? Entonces, son criterios, ¿no? Pero lo normal es que varían esas dovelas entre 2 y 4 metros para fines de cálculo. Para fin real habrá que experimentar un deslizamiento de un talud y recién podremos saber exactamente de cuánto es las dovelas de caída al analizar la estabilidad de un talud. Entonces, en este caso, son de 4 para el ejemplo y con 4, tomando el origen de este talud para el círculo del talud, voy a encontrar algunos ángulos, estos que aparecen de 0 grados, 12 grados, 24, 38, que son el ángulo formado entre la radial que va con el origen común y el borde del talud o el borde de la dovela.
Entonces, de ahí salen estos valores. Si yo quiero calcular exactamente de mi talud, dependerá del largo, del alto y de la dimensión de mis dovelas. Además de eso, me dan como dato el peso volumétrico de 16 kilonewtons por metro cúbico, la cohesión de 20 kilonewtons metro cuadrado y la fricción de 20 grados. Con esos valores me piden calcular el factor de seguridad. Entonces aquí hay que hacer una tabla porque hay que manejar dovela por dovela. Entonces, dovela por dovela, entonces voy a tener 7 dovelas según el gráfico. Según el gráfico, aquí aparecen la primera dovela aquí arriba, después la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Está dividida en 7 dovelas. Si dividimos 18 metros que tiene el talud entre 4, o sea, me darían solo horizontalmente, si fuera solo horizontal, pero esta es la hipotenusa, es mucho más largo que la base de 18 metros, o sea, tiene una longitud mayor. Entonces, tiene posibilidad de 5 dovelas completas, que serían 20, y 2 dovelas menores, que no alcanzan a los 4 metros de base, para llegar a la longitud de este talud. Entonces, de esa manera están aquí, dependiendo sus dimensiones, tenemos sus pesos, porque tenemos el peso volumétrico. Entonces, por kilonewtons por metro podemos determinar cuánto pesa cada dovela. Si quieren, podemos hacer, si están con sus máquinas, hacer por lo menos el ejercicio con dos valores. A ver, un valor completo, que es el 4, que sería 4 metros. El de 4 metros, lo que queremos es necesitamos las alturas de las dovelas, no tenemos las alturas, tendríamos que calcular la altura de la, a ver, vamos a hacer la prueba 14 entre 4 dovelas, sería 3 metros, 3 por 4, 12, y 12 por 16. ¿Cuánto daría ese valor? 224 da, ingeniero. No es, entonces es más alto. Porque el normal, la dovela normal está dando 435.2. Entonces, esa es una dovela la más alta, digamos. Es de 4 metros, pero es más alta. Se 6.8 aparece en el libro para el 4.
Entonces, es la altura de la dovela, ¿no? Esta altura de la dovela. Entonces, sí tengo que tener las alturas para hallar la altura por el peso volumétrico y por la base, me tiene que dar este peso de la dovela. En el caso del primero, que quería que hagamos el primero, de 22.4, tendría que ser, si tenemos un valor de 5 metros, 5 metros es la altura al origen, ¿no? La altura de la dovela es más pequeña. Solamente de 0.35 de base. Entonces, estos valores hay que calcular de las dovelas. Dibujando las dovelas en un papel milimetrado van a saber exactamente su base y su altura y multiplican por el peso volumétrico y van a salir estos valores. El ángulo de inclinación para cada dovela, si vemos la gráfica, estos ángulos que salen de 0, 12 grados, 24, 38, 54 y 70 son los ángulos que se forman entre la radial a partir del origen y la vertical de la dovela, donde ahí salen estos valores, ¿no? Entonces, en este caso son datos del ejercicio que ya está establecido los valores de las dovelas. De ahí vienen esos ángulos. El seno y el coseno son valores que tenemos que determinarlos del ángulo, el seno de 70 y el coseno de 70. Para el primer caso y en los siguientes casos para cada uno de los ángulos. El delta L es la base inclinada. En esta gráfica podemos ver al delta. Creo que aquí, en esta gráfica, esta es delta LN, o sea, es la longitud de la base de una dovela. Entonces hay que determinar esas longitudes de base que no son las horizontales, sino son las inclinadas en la línea de falla, donde ahí vienen los valores que están establecidos acá, los delta L, N. Aquí aparecen la multiplicación de el peso de la dovela, de cada dovela por el ángulo que forma del seno y del coseno. Entonces, la multiplicación de este con el seno y la multiplicación de esta columna por el coseno me van a dar estos dos valores. Y hago la sumatoria en delta sub Ln, la sumatoria en el peso por el seno, el componente por el seno y el componente por el coseno,
Y con esos valores voy a la fórmula, coloco el delta LN, la sumatoria de las bases de las dovelas, por la cohesión, que es 20, más la sumatoria del peso, por el componente por el coseno, por la tangente de phi, que es el ángulo de fricción del material, que es 20 también para nuestro caso, entre el otro componente, que es W seno del ángulo, que es 776, y con eso obtenemos el valor de 1.55, que sería nuestro factor de seguridad. Les dejo el ejercicio. Yo ya estoy sobre la hora por la reunión que me han citado. Si quieren, hagan el ejercicio con su máquina para comprobar todos los valores. Y en la siguiente clase vamos a volver a esto y si hay alguna duda en el cálculo de cualquiera de los valores. Pero ese es el procedimiento para hallar el factor de seguridad por el método de dovelas. Con eso terminaríamos esta clase y volvemos a la siguiente clase en esto mismo, y la siguiente clase también tenemos 2 exposiciones. La siguiente semana, como hoy, también nos vamos a dedicar a ejercicios, porque ya la subsiguiente ya va a ser la fecha de la evaluación, ¿no? Me pidió alguno de los alumnos que le ponga los índices para los informes que tienen que hacer a nivel de diseño y a nivel de construcción, que son las tareas más importantes. No lo he puesto todavía en el Moodle, pero lo voy a poner hoy, así termine la reunión que tengo. Con eso terminamos esta clase y les pido disculpas por no haber estado todo el tiempo por esta citación de esta reunión. Hasta luego a todos y gracias por su presencia. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.